Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les voy a hablar sobre una reciente película titulada El exorcista del Papa, que está supuestamente inspirada en el padre Gabriele Amort. En este contenido les contaré la verdad sobre dicho film, las referencias reales y los aspectos ficticios de la misma. Recordemos que el padre Gabriele Amor ha sido uno de los exorcistas más reputados de la historia reciente de la Iglesia, llegando a ejecutar alrededor de 70.000 exorcismos. Sus libros, artículos, entrevistas y anécdotas están llenos de referencias extraordinarias sobre manifestaciones preternaturales, fenómenos y sucesos impresionantes, los cuales han puesto el tema del exorcismo y la liberación espiritual en el centro de la escena en las últimas décadas. Pero no podemos dejar que la ficción tergiverse la veracidad de los hechos, porque cuando se trata de la lucha entre las tinieblas y la luz, la realidad supera ampliamente la ficción. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. En estos días del mes de abril se realizó el estreno mundial de la película El exorcista del Papa, un film supuestamente inspirado en pasajes y documentos del reconocido exorcista Gabriele Amort. Realmente la película nada tiene que ver en su argumento central con la historia real del padre Amor, más allá de ciertas referencias aleatorias que fueron ciertas, pero no exactas en lo relativo a la trama de la película. Lo primero que hay que desmentir rotundamente es que el padre Amor haya sido el exorcista del Vaticano, o peor aún, el exorcista del Papa. Recordemos que el padre Gabriele Amor fue exorcista adscrito a la diócesis de Roma, no al Vaticano, que es un estado independiente en el que opera la Santa Sede. Obviamente, para fines comerciales, fue utilizada esta expresión de el exorcista del Papa por su carácter sensacionalista, lo cual podía acaparar mayor atención y audiencia en taquilla. En realidad, el padre Amor fue nombrado exorcista en el año 1986 por mandato del vicario de Roma, el cardenal Ugo Poletti, y ejerció su ministerio exorcístico hasta el año 2016, alcanzando la sorprendente cifra de 70.000 exorcismos realizados, un promedio de 9 exorcismos al día. Sobre la historia de su nombramiento como exorcista, hay una anécdota muy particular con respecto al papel de la Virgen María como protectora del Padre Amor durante su ministerio. A continuación les referiré un fragmento del libro El último exorcista, mi batalla contra Satanás, en el que el Padre Amor describe cómo fue nombrado exorcista, qué sintió en ese momento y cómo se encomendó a la protección del manto de la Santísima Virgen María. El 11 de junio del año 1986, el cardenal Ugo Poletti le entregó una carta al padre Gabriele Amor que decía lo siguiente: Yo, el cardenal Ugo Poletti, arzobispo vicario de la ciudad de Roma, por la presente nombro como exorcista de la diócesis al padre Gabriele Amor, religioso de la Sociedad de San Pablo. Él colaborará con el padre Cándido Amantini hasta cuando sea necesario. Doy fe, cardenal Ugo Poletti, arzobispo vicario de Roma. Cuando el padre Amor recibió esta carta, trató de disuadir al cardenal Poletti para que reconsiderara esta idea, pero el cardenal Poletti le dijo: Mi querido padre Gabriele, no hace falta que diga nada, así lo he decidido y así se hará. La Iglesia tiene una tremenda necesidad de exorcistas, sobre todo Roma. Hay demasiadas personas que sufren por estar poseídas y nadie está encargado de liberarlas. Desde hace tiempo el padre Cándido me ha solicitado una ayuda. Yo siempre la he diferido. No sabía a quién mandarle. Cuando usted me dijo que lo conocía, comprendí que no podía tardar más. Usted lo hará bien. No tema, el padre Cándido es un maestro especial. Sabrá cómo ayudarle. Con respecto a este punto, hay que decir, para los que desconocen un poco la historia, que el padre Cándido Amantini fue el mentor del padre Amor en el mundo de la exorcística. En palabras del padre Amor, siempre refería sobre el padre Cándido
que es el mejor exorcista que él ha conocido, porque el padre Cándido Amantini era un exorcista, un sacerdote exorcista, pero también carismático, es decir, poseía el don para la liberación, y el padre Amor aprendió muchísimo de su mentor, el padre Cándido Amantini. Tanto así que el primer libro del padre Amor, titulado Un exorcista raconta, o Habla un exorcista en castellano, fue dado en tributo o como un homenaje al padre Cándido Amantini. Luego de escuchar esas palabras del cardenal Ugo Poletti, el padre Amor refiere en su libro lo siguiente: quedo sin palabras. Conozco bien el Evangelio. Sé que Cristo dio a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos, el poder de arrojar los demonios, y que los obispos a su vez pueden delegarlo a los simples sacerdotes. Sé que la Iglesia no puede quedarse sin exorcistas, ya que son muchas las personas poseídas en el mundo. Pero me pregunto, ¿seré capaz? Y después de todo, ¿por qué yo? ¿Por qué precisamente a mí se me confía una tarea tan difícil y peligrosa? La lucha entre el bien y el mal, entre Satanás y Cristo, hunde sus raíces en la noche de los tiempos. Desde siempre, dos ejércitos luchan por la supremacía sobre el mundo, el ejército de Satanás y el ejército de Cristo. ¿Por qué Satanás existe? ¿Por qué uno de los ángeles más hermosos y nobles del paraíso ha decidido en cierto momento rebelarse contra Dios y convertirse en el príncipe de las tinieblas? Nadie lo sabe. Está el hecho de que él, Satanás, existe y solo quiere una cosa: llevar el mundo a la autodestrucción, a los hombres a la condenación eterna. En esta lucha, que parece interminable, el Papa tiene una función clave. Es él, tal vez antes y más que todos, quien debe luchar para que las puertas del infierno no prevalezcan sobre la Iglesia. Junto con él se encuentran los hombres de buena voluntad que forman parte de la Iglesia. Entre los hombres ejercen una función especial los exorcistas. Son como la punta de diamante de este ejército que contrapone el bien al mal, sacerdotes elegidos para expulsar la presencia extraordinaria de Satanás y de su ejército, los demonios sometidos jerárquicamente a Satanás, del hombre y por ende del mundo. Pero vuelvo a preguntarme, ¿por qué debo ser yo uno de estos? Salgo de la oficina del cardenal Poletti con la hoja del nombramiento en la mano, muchas preguntas y algo de temor en la mente. Luego de unos pocos pasos, entiendo que hay solo una cosa sensata que realizar, y lo hago de inmediato. La Basílica de San Juan de Letrán es la más antigua y noble de Roma. En una de sus capillas laterales está siempre expuesto el Santísimo, el cuerpo de Cristo. Entro allí, me arrodillo en una de las tantas bancas de madera y hago aquí mi primera petición al cielo, o mejor, a Nuestra Señora. Madre de Dios, acepto este encargo, pero protégeme con tu manto. Es una súplica sencilla, pocas palabras, pero bien sentidas. Quiero obedecer a mi obispo y pongo en las manos de la Santísima Virgen todos mis temores. ¿Quién soy yo para combatir al príncipe de las tinieblas? No soy nadie, pero Dios lo es todo. Al demonio no se le combate con las fuerzas propias, sino con las del cielo. Un día, mucho tiempo después de haber hecho aquella súplica, me encuentro exorcizando a un poseído. Y a través de su boca se manifestaba Satanás, quien me hablaba. Me lanzaba insultos, blasfemias, acusaciones y amenazas, pero en cierto momento me dijo: cura, vete, déjame en paz. Vete tú, le respondo. Por favor, sacerdote, vete, no puedo hacer nada contra ti. Y yo le dije: en nombre de Dios, dime por qué no puedes hacerme nada. Y el demonio me respondió: porque estás demasiado protegido por tu señora. Tu señora te rodea con su manto y yo no puedo alcanzarte.
Con respecto a esta anécdota que les acabo de referir, en la que el mismo demonio durante un exorcismo le tuvo que confesar al padre Amor que estaba protegido por la Virgen María, hay que decir algo relativo a la película de la que estamos hablando, y es que en una escena particular aparece la figura de lo que aparentemente sería la Virgen María en su advocación de la medalla milagrosa, estando en una cripta, pero de repente esta imagen de la Virgen se convierte en un demonio. Esto es completamente falso, sobre todo porque nunca ha ocurrido en el contexto de un exorcismo del Padre Amor y difícilmente en cualquier otro contexto, porque hay algo importante que hay que saber con respecto a la lucha antagónica entre María y Satanás. El demonio le tiene tanto temor a María y tanta rivalidad hay entre ellos que ni siquiera es digno de pronunciar su nombre. El demonio muchas veces, a través de diferentes exorcismos a lo largo de la historia, en diferentes anécdotas referidas por exorcistas de todo el mundo, incluyendo al Padre Amor, siempre cuando se refiere a la Virgen María, nunca le llama María, ni siquiera le llama la Santa Virgen o la Santa Señora. Casi siempre se refiere a la Virgen María como esa o aquella de una forma un poco despectiva, o en su defecto se refiere como la señora blanca o la dama blanca, pero nunca puede pronunciar ni siquiera la expresión María, y mucho menos puede asumir la forma de la Virgen María, como hemos visto en algunas películas irreverentes y desacralizantes, como aquella que se estrenó hace algunos meses o algunos años, que se llamaba Ora por nosotros, o Ruega por nosotros en algunos países, en donde el argumento central de la película era que la gente le oraba a una imagen de la Virgen María que en definitiva terminó siendo un demonio. Obviamente esto es algo alejado completamente de la realidad, porque si hay algo a lo que el demonio le teme en el combate espiritual es a la invocación de la Santísima Virgen María. No la soporta. De hecho, sobre este argumento el padre Amor en distintas entrevistas ha referido que una vez, durante un exorcismo, él le preguntó al demonio: ¿por qué no soportas la presencia de nuestra Madre del Cielo? Y él le dio 3 razones. La primera, porque ella, la Virgen, era la más humilde de todas las criaturas, y él era el más soberbio. La segunda, porque la Virgen María era la más pura, y él era el más sucio. La tercera, porque la Virgen María era la más obediente, y él era el más rebelde. Entonces el padre Amor se dio cuenta que aún faltaba por decir algo por parte del demonio y le dijo: dime esa cuarta cualidad que hace que le tengas tanto miedo a María cuando yo la invoco. Y el demonio le respondió: porque ella me vence siempre. Volviendo a la película y buscando trazas de equivalencia entre la realidad y lo que expone este film, podemos decir que un aspecto que tiene cierto grado de veracidad entre el padre Amor, su vida y la película es el hecho que, por ejemplo, muchas veces durante un exorcismo el poseso escupe objetos o se solidifican objetos al momento de escupirlos de su boca. De hecho, sobre esto el padre Amor tiene distintas entrevistas en las que no solamente habla sobre este fenómeno, sino que también tiene coleccionados o ha guardado algunos de estos elementos a partir de sus experiencias en exorcismos. Normalmente, entre los objetos que el poseso escupe se encuentran clavos, elementos de metal, hierro, barras, elementos cortopunzantes, que, dice el padre Amor, no son elementos que estaban en el estómago del poseso, sino que se materializan justo al momento del hacer el gesto de escupirlos. Y el padre Amo refiere con respecto a esto que este fenómeno ocurre porque el demonio intenta intimidar al exorcista a través de fenómenos preternaturales. Por eso un exorcista debe tener mucha experiencia para no dejarse enredar o cautivar por ese tipo de incidencias y estar concentrados en el ritual o el sacramento del exorcismo.
Son muchísimas las anécdotas y referencias, no solamente del Padre Amor, sino de otros exorcistas o grupos carismáticos a lo largo del mundo, de todo tipo de elementos que pueden ser vomitados o expulsados por una persona durante una sesión de liberación o durante un exorcismo, entre los cuales no solamente se encuentran estos objetos metálicos que refiere el Padre Amor, sino que muchas veces también expulsan elementos orgánicos, incluso con apariencia de animales y estando vivos. Normalmente animales rastreros como serpientes, ciempiés y otra clase de insectos pueden manifestarse durante sesiones de liberación o exorcismo. Por ejemplo, cuando se trata de liberaciones con espíritus que tienen que ver con legionarios de este demonio que aparece aquí escrito en pantalla, cuando ocurre esto muchas veces se manifiestan moscas en el lugar, tanto en la persona maleficada como en el lugar. Es una forma de manifestación preternatural a través de la cual se manifiesta puntualmente este demonio. De hecho, su traducción esencial es Señor de las Moscas. Y hablando nuevamente de la película, para los que la vieron, sabrán que el eje central de la misma consiste en que el niño está poseso por este demonio que aparece escrito aquí en pantalla. Prefiero escribirlo que nombrarlo porque en el mundo espiritual todo se da por invocación. Entonces, en la medida que las personas lo pronuncien, normalmente hay que decir que Dios lo reprenda o que Dios lo ate para no invocar de manera involuntaria a estas entidades, porque recordemos que el mundo espiritual es real, existe y coexiste con el mundo físico. Volviendo al argumento de este demonio, es cierto que el Padre Amor muchas veces en libros, en entrevistas y en todo tipo de relatos ha referido su incidencia y lo habitual que es encontrarse a esta entidad en diferentes exorcismos. Esta entidad particularmente se caracteriza por tratar de alejar a las personas de la gracia de Dios, especialmente a través de la lujuria. Es por eso que busca sistemáticamente generar el pecado de la lujuria a través de la concupiscencia de la carne, de la lascivia y de este tipo de impulsos de corte sexual que lo que buscan es condenar a más personas a alejarse de la gracia de Dios. Si bien en la película sostiene como argumento principal que este demonio es extremadamente poderoso y prácticamente casi nada puede vencerlo, esto es completamente falso, porque al final el poder infinito de Dios no tiene ningún tipo de contraposición. Es cierto que son entidades, cuando hablamos de jerarquías demoníacas, que tienen un poder particularmente fuerte, capaz de manifestar en las personas xenoglosia, sansonismo y otros fenómenos particulares como la levitación, la ciencia infusa, desconocimientos de aspectos ocultos. En el fondo, estas entidades no pueden hacer nada si no es por la voluntad de Dios. Y particularmente, no pueden hacer absolutamente nada ante la invocación de la Santísima Virgen María, que anula la incidencia de estas entidades. Para terminar, un último elemento relativo a la película y a la realidad del Padre Gabriele Amor es la acción ordinaria y extraordinaria del demonio. El Padre Amor siempre refirió en sus libros y entrevistas que el demonio solía actuar de dos maneras, de forma ordinaria y de manera extraordinaria. La acción ordinaria del demonio se circunscribe al acto de la tentación, y todo el mundo está expuesto a este tipo de asedio. Todos, hasta el mismo Jesús fue tentado alguna vez en el desierto. Y esta es la acción ordinaria del demonio. Pero también existe la acción extraordinaria, que es aquella que el demonio ejerce de una forma menos común, pero igual de habitual.
Por ejemplo, dentro de la acción extraordinaria del demonio encontramos lo que sería la vejación, la posesión, la infestación, la influencia y la obsesión satánica. Si bien en la película vemos de todo un poco, en esencia el caso central de la película se trata de una posesión. La posesión satánica es tal vez uno de los casos más extraordinarios de presencia maléfica en una persona, cuando el demonio se manifiesta a través del cuerpo, de la boca, de un poseso. Normalmente, en la mayoría de los casos, lo que más ocurre es influencia, algunos casos de obsesión y también casos de vejación, que es una forma de atormentamiento sistemático a través del cual estas entidades lo que procuran es llevar a las personas a un estado postrero para desesperarlos y acabar con ellos. Cuando hablamos de infestación, hablamos de la manifestación del demonio en animales, lugares o cosas. Tiene que ver casi siempre con la materia como elemento vinculante. Cuando hablamos de influencia, hablamos de una suerte de tentación un poco más pronunciada, sin llegar al estado de la obsesión que ya se convierte en un elemento donde la incidencia del demonio es mayor. Recordemos que en este mundo de la influencia maléfica también existen las llamadas tretas, que son formas a través de las cuales el demonio puede infundirnos pensamientos en estado puro, que nosotros muchas veces asimilamos como pensamientos propios, que sería lo contrario a las mociones del alma, que son las que vienen de Dios y que nos alegran sin ninguna explicación o razón aparente. Todos estos argumentos con mayor profundidad los pueden encontrar en la bibliografía del padre Gabriele Amor, en libros como por ejemplo Habla un exorcista o El último exorcista, o uno de sus libros más recientes que fue María y Satanás, que son libros en los que el padre Amor nos describe toda su experiencia en el mundo de la exorcística a través de anécdotas muy interesantes y sobre todo sustanciosas para conocer mucho más este tipo de fenómenos. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.